senadores de la República, diputados federales, diputados locales, hay que decirlo, que son parte del poder legislativo, uno de los tres poderes de México, el ejecutivo y el judicial son los otros dos. Y bueno, siempre en el Vox Populi, en el pensamiento colectivo, en el pensamiento popular, se ha sabido que muchos de ellos solamente son levantadedos, que responden más a intereses de los líderes políticos. Esto nadie lo había dicho desde la investidura de presidente de México. Lo acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador y entérate de cómo se expresó de estos levantaderos que van a su curul únicamente a defender intereses de su líder político o de su partido político, haciendo a un lado los intereses del pueblo. Entérate de lo que dijo López Obrador. Castigue considerando delito grave la evasión fiscal, pero a lo mejor, ¿saben por qué también toco este tema? Porque muchas veces los dirigentes son los que dicen no, y los diputados ni se enteran de qué se trata, aunque parezca increíble, ¿eh? Es la línea y puede haber un diputado del PRI, un diputado del PAN, que al momento que escucha lo que estoy diciendo, dice, ¿cómo voy yo a ser cómplice de la corrupción? No quiero pasar así a la historia. Por eso lo digo, para que se sepa qué significado tiene el voto y que ya no sean borregos, como era antes. La línea y la borregada. Eso ya no. Que cada quien actúe de acuerdo a su conciencia y que sea responsable de sus actos. Esta es una gran verdad, lo que acaba de decir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y estoy completamente convencido que en México mucho también del daño que ha tenido y que ha afectado al pueblo de México, al pueblo pobre, marginado, son justamente las decisiones que han tomado los legisladores, los diputados, los senadores, ahí en el Congreso de la Unión y en las cámaras de diputados, en los congresos locales. Quiero decirle que comparto completamente esta visión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es más, me da mucho gusto que aborde de manera clara estos puntos porque hay muchos levantadedos, muchos y muchas que llegan obviamente al poder legislativo como parte de una cuota política, primero dentro del partido al que pertenecen y luego obviamente de acuerdo a los intereses del líder que controla ese grupo político y después los intereses del partido político ya como bancada. Pero en eso muchas de las veces nada tiene que ver con lo que le conviene al pueblo, sino que se va priorizando lo que le interesa de manera individual al diputado o a la diputada, al senador o a la senadora, lo que le interesa al grupo político, al partido político y el pueblo, ni sus luces. Ellos que se rasquen con sus propias uñas. Por eso, López Obrador abordó este tema y me parece de verdad impresionante, increíble. Obviamente no puede ser una práctica privativa solo de México, es algo que se puede considerar en el contexto internacional, en donde es de verdad muy poco, quizá lo que se pueda decir de personas que sí son representantes populares, que se preocupan por representar los intereses de las personas que lo eligieron, que votaron por él o por ella para llegar a una curul y formar parte del poder legislativo, sea local o sea del ámbito federal. Por eso, cuando se habla de que se va a acabar la corrupción, pues el pueblo de México piensa
de manera esperanzadora que esta práctica ya se va a acabar y que ahora sí no va a haber políticos, funcionarios y empresarios que se hagan ricos con dinero del pueblo y que sobre todo no usen facturas falsas, apócrifas, que es el tema por el cual López Obrador trajo a colación este punto, porque ahora resulta que legisladores del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pues no quieren que se acabe la corrupción, ¿cómo ve usted? No quieren que se acabe esa práctica corrupta de enriquecerse con el dinero del pueblo. Dinero que debiera obviamente ir para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero resulta que no están de acuerdo con lo que Andrés Manuel López Obrador pretende hacer con su llamada cuarta transformación y acabar con la corrupción. Resulta realmente interesante esto que dijo Andrés Manuel López Obrador. Escuche. También la oposición ahora está en contra de que el que trabajó en el gobierno no pueda ir a trabajar a una empresa, a un banco, con el que tuvo relaciones. Se está estableciendo en la ley de austeridad 10 años. Tendrían que pasar 10 años para que el que estuvo en Hacienda o en Gobernación o en Pemex o en cualquier dependencia se vaya a trabajar a una empresa, a un banco, que ya no sigamos con lo mismo. Lo voy a decir con respeto, pero durante el gobierno del presidente Zedillo se entregan los ferrocarriles nacionales y termina él y se va a trabajar de consejero a una de las empresas que se quedaron con los ferrocarriles nacionales, a una empresa extranjera. Casi todos los que fueron secretarios de Hacienda en el periodo neoliberal, trabajando con empresas o con bancos que ellos rescataron con dinero público, con el FOBAPROA. Los secretarios de Energía, directores de Pemex, todos trabajando en empresas petroleras, como asesores, como miembros del consejo, un expresidente, miembro de un consejo de una empresa extranjera dedicada a venderle energía eléctrica al gobierno. ¿Qué es eso? Tiene que haber una separación tajante. Una cosa es la función pública, el servicio público, y otra cosa es el sector privado. No debe de haber esta mezcolanza, contubernio. Y dicen ahí, estuve leyendo en un periódico especializado en finanzas, buen periódico, por cierto, lo recomiendo, El Financiero, que habían servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tenían su renuncia ya debajo del brazo, porque si se aprobaba esa ley de austeridad con esa limitación, presentaban su renuncia. Quedan en libertad. No va a faltar quien los pueda suplir, pero
no podemos mantener esos abusos. Imagínense un director de Pemex que conoce sobre el potencial petrolero que hay en el país, que conoce porque se pagó con dinero del presupuesto, dinero del pueblo, se pagaron estudios de exploración, se sabe dónde está el petróleo, y luego viene una reforma y se entregan bloques a empresas, y ese funcionario de Pemex se va a trabajar a una de esas empresas y da la pura casualidad que esa empresa obtiene un contrato para extraer petróleo en un área, y ahí donde perforan hay petróleo, y además del de mejor calidad, súper ligero. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Pues que hay una información privilegiada. Entonces, ¿cómo un presidente se va a ir a trabajar a una empresa a la que benefició, a un banco que rescató? Es una inmoralidad